Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la transmisión del domingo en la tarde. Vamos a iniciar el tiempo de alabanza con el número 157. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde porque podemos tener esta transmisión. Pedimos de tu bendición, que tu palabra, Señor, sea predicada y llegue a nuestros corazones, que cambie nuestra manera de pensar, que tu palabra, Señor, nos ayude a conocerte mejor a ti, que uses a tu siervo, quien la va a estar predicando, y que, Padre, podamos estar completamente enfocados en ti. Pedimos de tu bendición para este tiempo de himnos, que te alaben a ti, que hablen acerca de cuán grande eres tú y de cómo, Señor, tú obras en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios, hermanos, con el número 243. Número 243, mi bendito Redentor. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón.
cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de él, gloria a su nombre, siempre jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Amén. El siguiente himno, hermanos, número 277. El varón de gran dolor, número 277. El varón de gran dolor es el Hijo del Señor, vino al mundo por amor, aleluya, es mi Cristo. Él llevó la cruenta cruz para darnos vida y luz. Ya mi cuenta Él pagó, aleluya, es mi Cristo. Quiso Él por mí morir, puedo hoy por Él vivir. Quiero solo a Él servir, aleluya, es mi Cristo. Cuando venga nuestro Rey, luego yo su faz veré y sus glorias cantaré. Aleluya, es mi Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir cantando a nuestro Dios, el número 368. Número 368, oh Dios, sé mi visión. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, no
eres mi herencia, tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro mejor. Amén. Y el último himno, hermanos, número 563. Canten del amor de Cristo, número 563. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminad de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escucha, los clamores viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Hemos concluido los himnos de esta tarde. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Eder para que continúe con el servicio. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les siga bendiciendo en esta tarde ya de domingo. Es el último domingo antes de que termine el mes de julio. Ya el mes de julio, primero Dios, estará terminando el viernes y continuaremos el próximo mes, agosto. Sigamos orando unos por otros. Yo les invito a seguir atentos los servicios, los anuncios, para estarnos preparando para el retorno. Recuerden, durante la semana se encuentran los estudios de Conociendo a Jesús. Es un bonito estudio que nos recuerda quién es Jesús a través de los nombres. Recuerden que los nombres de Dios implican el carácter y muchas veces los atributos de Dios mismo, y no es excepción para nuestro Señor Jesucristo. Así que les invitamos. También hay una pequeña cápsula para niños en el WhatsApp de niños, dedicado para los niños. En la tarde estamos viendo el estudio de 1 Corintios y la perspectiva de Dios hacia la iglesia. ¿Cómo ve Dios la iglesia? ¿Cómo deberíamos de ver la iglesia? ¿Cómo nos deberíamos de ver como congregación? Esto nos alienta a no desanimarnos, a no decepcionarnos, a seguir adelante sabiendo que Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. El miércoles a las 7 de la noche es la transmisión del servicio de oración. Les invito a dejar sus peticiones
hasta a más tardar el martes para poderlas incluir en el servicio del miércoles. Las que me entreguen después de las 7 de la noche, después de las 8 de la noche, pues ya las incluimos en otros servicios. Entonces les invitamos, es miércoles a las 7 la transmisión. El viernes las señoritas tienen su transmisión su clase para señoritas a cargo de la hermana Débora y de Elizabeth. Y en la tarde, también a las 6 de la tarde, la hermana Leticia tiene la transmisión para damas. Luego el sábado está el club de niños a la 1 de la tarde. Y invitándoles a los papás a acompañar a sus hijos o a poner todas las facilidades para que los niños puedan ver esta clase. Es una clase muy edificante, entonces les invitamos a seguir esta transmisión en vivo. Luego los jóvenes tienen su transmisión, su clase a las 5:15 de la tarde del mismo sábado. El domingo a las 11 de la mañana el servicio de la matutino y a las 6:30 el servicio vespertino. Nuevamente les invitamos a ofrendar y a diezmar y a dar sus ofrendas de fe, sus promesas de fe. Estamos tratando de mantener todos nuestros compromisos lo más que se pueda. Gracias a Dios hasta este momento lo hemos hecho, pero estamos llegando a momentos más críticos. Entonces les invitamos, un servidor se encuentra aquí los lunes después de las 6:30 de la tarde, los martes a las 6:30 de la tarde, el viernes a las 6:30 de la tarde, el sábado a las 6:30 de la tarde, si gustan pasar a dejar sus ofrendas, diezmos o promesas de fe. Si no, vía transferencia me pueden preguntar por la cuenta y yo se las hago llegar para que se haga la transferencia. Entonces recuerden también el regreso, estamos en semáforo naranja, entonces ya lo he estado insistiendo muchas veces, aunque en teoría podemos abrir, en teoría y en práctica pudiéramos hacerlo. Recuerden que semáforo naranja, según las indicaciones del gobierno, es sin niños, sin ancianos, sin enfermos crónicos. Y muchos miembros de nuestra iglesia caen en esos parámetros. También incluye no hermanas embarazadas. Entonces, muchos caen en esos parámetros o cuidan a alguien que está en esos parámetros y prácticamente pues abrir sería sin muchos de nosotros, muchos de vosotros, y sería su ausencia muy sensible para nosotros. Entonces estamos tratando de trabajar en la preparación para que en cuanto llegue el semáforo amarillo ya tengamos más apertura. Ahora sí ya hay más movimiento y podamos preparar los diferentes tipos de servicios que nos va a permitir la nueva normalidad. Si podemos abrir en naranja, lo haremos con esas ausencias, desgraciadamente. Pero para eso, y bueno, no nos gustaría, pero para eso tenemos que hacer varias cosas. Entre ellas, tenemos que comprar diferentes cosas. Lo tenemos que hacer. Gracias a Dios, algunos ya han estado donando. Pero hay otras cosas que necesitamos comprar y para comprarlas necesitamos dinero y ha sido difícil completar el dinero para misiones, para los gastos propios de la iglesia, y encima de esto ha sido muy difícil, pero necesitamos comprarlo y no podemos abrir sin que sin que cumplamos completamente con los requerimientos del gobierno para abrir el templo. Entonces necesitamos comprar cosas, preparar la señalización, preparar el templo para el retorno seguro y hacer el cambio de compañía de internet para poder cambiar el formato de nuestras transmisiones para poder acompañar esta nueva normalidad. Estamos trabajando en eso, ténganos paciencia. Es un trabajo que requiere pensar, requiere administrar, requiere lo que es cuestiones técnicas y también preparación para poder hacerlo bien y de manera segura. Entonces ya lo haremos, les iré informando cómo van los avances. De momento ya, gracias a Dios, tenemos 2 donaciones, una de 2 termómetros, y ya tenemos la bomba para, bueno, ya está la compra de la bomba para la higienización, ya tenemos la donación de 20 litros de cloro,
para poder hacer o comenzar lo que es la higienización y ya bueno, tenemos en puerta todo lo demás. Entonces hay que estar orando por ello. Sigan orando por nuestro pastor, por su esposa. Ella, gracias a Dios, ha disminuido el medicamento que usa para el dolor. Sin embargo, el dolor no cede completamente, pero va por ahí. Entonces, sigamos orando para que sigan encontrando los médicos, teniendo los médicos sabiduría para saber exactamente qué es lo que nuestra hermana tiene y puedan dar el tratamiento adecuado y pueda salir adelante nuestra hermana. Por lo demás, ellos están bien, sigamos orando por ellos y por todos los hermanos que están allá en Estados Unidos, que conocemos, y por todos aquí en la ciudad. Ánimo hermanos, yo sé que ha sido 4 meses muy difíciles, 4 meses de ausencia, pero Dios mediante podremos congregarnos una vez más, poco a poco, pero pues lo podremos hacer. Y sigamos orando, sigan las instrucciones que se dan. No son muy difíciles: uso de cubrebocas, sana distancia, el gel, el jabón, lavarse las manos, son cosas muy elementales, sencillas. No es ya ahorita ya no es enciérrese en casa todo el tiempo, no salgan, no asome los ojos por la ventana porque le puede dar, no saque el dedo índice por la puerta porque le va a dar. Ya no estamos en esa fase, pero estamos en una fase donde tenemos que mantener ciertos cuidados para poder salir de una manera segura y de una manera apropiada. Entonces, sigamos orando por nuestro estado, especialmente para que los hermanos puedan, bueno, nosotros como miembros de la iglesia podamos en algún momento seguir dando testimonio acerca de Cristo. Les dejo en esta tarde para la predicación de la palabra de Dios con nuestro hermano Ignacio. Que Dios les bendiga grandemente y que aprovechen este buen tiempo de predicación de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bueno, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Es una bendición hermanos el poder estar una vez más con ustedes y tener esta transmisión. Pues es una de los privilegios hermanos que el Señor nos da para pues poder crecer, poder seguir adelante. Y pues bueno hermanos, espero que se encuentren bien, espero que todos estén bien en casa, juntamente con sus familias y hermanos, y que tengan buena salud. Estamos orando por la iglesia, por sus familias, y que el Señor sea el que obre en nuestras vidas y de esa manera poder recibir la bendición de nuestro Dios. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Acompáñenme, por favor, a leer nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Vayan conmigo, por favor, hermanos, al libro de Números, capítulo 14. Y voy a leer, hermanos, el versículo 1 al versículo 9. En Números, capítulo 14, versículo 1 al versículo número 9. Si ya lo tienen hermanos, pues pueden seguirme con su vista allí en sus hogares, allí en su casa. Vamos a pues tener la reverencia hermanos a la palabra del Señor y dice así hermanos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designémonos un capitán, y volvamos a Egipto.
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te agradecemos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Dios, porque por medio de ella podemos encontrar fortaleza, podemos, Señor, encontrar aliento, ánimo. Podemos, Señor, siempre día a día encontrar crecimiento para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder guardar lo que hoy vamos a escuchar. Que no seamos como el pueblo de Israel, Señor. Que no seamos como tu pueblo cuando anduvo en el desierto, estas actitudes que tuvo por las cuales muchos perdieron la bendición de Dios. Oramos, Señor, de tu bendición, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Números capítulo 14, versículo 9, al final nos dice: y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestras vidas puede llegar el temor? Puede llegar, hermanos, que lleguemos a temer cualquier cosa que podamos escuchar o cualquier cosa que nosotros pensemos que un día vaya a venir. Es normal, hermanos, en ocasiones el sentir temor. Pero el temor, hermanos, se vuelve mal, se vuelve algo incorrecto cuando nosotros perdemos la mirada en el Señor y comenzamos más a enfocarnos, hermanos, en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. En el capítulo 13, hermanos, de este libro de Números, en el capítulo 13 nos habla acerca de que Moisés manda a 12 hombres a reconocer la tierra, hermanos, que Dios les había prometido. Ya en el capítulo 12 habían pasado, hermanos, por un momento difícil en la cual hubo murmuración, en la cual Dios tiene que intervenir y en la cual, hermanos, el pueblo de Israel se detiene por un momento, hermanos, para poder solucionar esos detalles que habían acontecido. Y en el capítulo 13, hermanos, ahora los espías son enviados a reconocer la tierra. Aquella tierra, hermanos, que fluye leche y miel. Aquella promesa ya estaba, hermanos, por cumplirse. Ya era algo, hermanos, tan real. Faltaba poco para que se cumpliera aquella promesa. Entonces Moisés designa a algunos hombres para que vayan y reconozcan la tierra, hermanos, que el Señor quiere darles. Y dice en la Biblia, en el versículo 1 del capítulo 13, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Moisés, hermanos, no iba a enviar cualquier varón. Moisés enviaría a hombres, príncipes, a hombres que tenían, hermanos, un liderazgo dentro, hermanos, de sus familias, dentro de cada tribu. Y del versículo 4, hermanos, al versículo 16, hermanos, nos habla y nos da la lista de estos hombres, de estos príncipes de las tribus de Israel. No eran, hermanos, personas débiles, no eran personas probablemente podríamos decir comunes y corrientes. Eran personas, hermanos, de liderazgo.
Eran personas príncipes, hermanos, que de alguna manera, hermanos, tenían un liderazgo en la tribu, hermanos, y eran reconocidos probablemente por cosas que realizaban, por tal vez hazañas, tal vez, hermano, su fe, tal vez, hermano, su iniciativa. Y ahí está Moisés, hermanos, escogiendo a estos hombres. Y vemos aquí, hermanos, versículo 4 dice, estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodin. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Guel, hijo de Maki. Esos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahora, hermanos, ya está la lista, ya están designados aquellos hombres que son príncipes. Ahora, hermanos, comienza, hermanos, el viaje para reconocer. Versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo como que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Había instrucciones que ellos, hermanos, tenían que seguir. Instrucciones que ellos tenían que, hermanos, primeramente observar cómo es la tierra, si es fértil o si es estéril. Ellos tenían que observar cómo eran los habitantes de aquel lugar, si eran fuertes o débiles, y también si eran muchos o eran numerosos. Versículo 19, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si hay en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y es interesante que la Biblia pone, hermanos, y era el tiempo de las primeras uvas. Fueron enviados, hermanos, en el momento exacto, en el momento preciso para poder ver que en realidad, hermanos, esta tierra que Dios les estaba dando era una tierra, hermanos, que fluía leche y miel. Los tiempos de Dios, hermanos, son perfectos. Los tiempos del Señor, hermanos, siempre serán lo mejor, hermanos, para nuestras vidas. Ahora van estos hombres a reconocer. Y dice versículo 21, y subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reó, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón, y de allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. El fruto, hermanos, era real. El fruto de esa tierra, dice la Biblia, que un racimo lo trajeron, hermanos, en 2, en un palo. Y de las granadas y de los higos fue mucho. Y se halló aquel lugar, se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ahora, hermanos, regresan aquellos hombres. Y hermanos, probablemente el pueblo esperaba buenas noticias de parte de estos hombres. El pueblo, hermanos, estaba ansioso y estaba esperando el momento en que estos 12 hombres llegaran a dar las buenas noticias al pueblo de Israel. Era, hermanos, probablemente tenían una ansiedad y estaban tan deseosos, hermanos, de decir si realmente aquello, hermanos, que Dios les estaba prometiendo, o que les había prometido desde muchos años, era así como Dios lo había dicho. Y dice la Biblia, versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, emocionados por escuchar las noticias.
Pero hermanos, en lugar de escuchar, hermanos, buenas noticias, lamentablemente, hermanos, aún viendo la bendición de Dios, hermanos, y trayendo, hermanos, la evidencia de que realmente es como Dios ha dicho, hermanos, aún allí, hermanos, ellos tuvieron algunas cosas por las cuales perdieron la bendición de Dios. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta tarde, perdiendo la bendición de Dios. ¿Cómo perdemos, hermanos, la bendición de Dios? En ocasiones podemos llegar a ser, hermanos, como este pueblo, como el pueblo de Israel. Dice la Biblia, hermanos, en 1 Corintios 10 y en Romanos capítulo 14, 15 nos dice, hermanos, que todas estas enseñanzas, para nuestro ejemplo, hermanos, han sido escritas. Para que nosotros la leamos y la tomemos, hermanos, y no hagamos, hermanos, lo que ellos hicieron. Vaya conmigo, hermano, por favor, a primera carta a los Corintios, por favor. Primeramente a Romanos 15, hermano, por favor. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 4, dice ahí la palabra de Dios. Romanos 15, 4 nos dice, hermanos, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas, dice hermanos, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. En primera carta a los Corintios, ahora sí, hermano, vaya conmigo, por favor. Capítulo 10, versículo 1 nos dice, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Hermano, estas enseñanzas que vemos en la palabra de Dios, hermanos, que encontramos en el libro de Números y la cual vamos a ver hoy, es, hermanos, para nuestra enseñanza. No es para que nosotros lo leamos y lo echemos, hermanos, en saco roto, no. Es una enseñanza para ti y para mí. Y vamos a ver algunas cosas que el pueblo de Israel, hermanos, hizo, en las cuales tú y yo, hermanos, debemos también de evitar. Debemos de evitar. La primera cosa que vemos en esta porción y que quiero que veamos, hermanos, es que el pueblo de Israel se quejó. La queja. La queja, hermanos, es no estar conforme y no estar contento con lo que Dios nos ha dado. Esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Su queja los llevó a hablar mal de la tierra. Miren qué dice, hermanos, en el versículo 2, del capítulo 14. Números 14:2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Lo que había en su corazón,
al momento ahora de estar atravesando una circunstancia difícil. Ahora, entendamos que el reporte, hermanos, que ellos dan es un reporte donde dicen realmente así es la tierra en la cual habitamos. Miren que dice versículo 26 del capítulo 13. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente, mire, dice, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto. Ellos dieron la información y dijeron: así es como Dios lo ha dicho. La tierra que vemos ahí, que vimos, es buena. Esa tierra es la que produce leche y miel. Quiere decir que era un buen lugar para el ganado, era un buen lugar, hermanos, apto para cosechar, para trabajar. Y dice, y este es el fruto de ella. Pero hermanos, en lugar de que ellos vieran esa bendición de Dios, en lugar de que vieran que realmente Dios estaba cumpliendo su palabra y estaba siendo veraz en lo que Él les había dicho desde hace muchos años o desde algunos años, ahora los informadores, los que reconocieron la tierra, dicen: es buena, ciertamente es buena. Lo que Dios dijo es cierto. Pero siempre le ponemos pero a las cosas. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los gigantes de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Eso fue el informe que dieron. Dijeron: ciertamente es bueno, pero, y dice versículo 2 del capítulo 14, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Unos cuantos se quejaron, y esos cuantos que se quejaron desanimaron a todo un pueblo e hicieron que el pueblo también se quejara. Qué importante, hermanos, es el ejemplo. Yo no sé cómo te la estás pasando en estos días. Si solamente hay queja tras queja, tras queja y tras queja. Y estamos perdiendo nuestro enfoque. Estamos perdiendo todas aquellas cosas que el Señor nos está dando sin merecerlo. Nos está dando de sus bendiciones. Y nosotros encontramos un pero, y cuando encontramos ese pero, ahora, hermanos, viene la queja. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a nosotros? ¿Pero por qué a mi hijo? Y empezamos a mirar las circunstancias, y las circunstancias hacen que perdemos nuestro enfoque en las bendiciones que Dios nos está dando. ¿Sabe cómo perdemos la bendición de Dios? Cuando nos quejamos. En ocasiones comenzó la queja, y así sucede en la vida de muchos de nosotros. Comienzan entonces las fricciones, comienzan entonces los problemas, comienzan las dificultades, comienzan los ánimos, comenzamos a quejarnos y a tratar de salir del problema. La verdad, lo que ellos desearon de morir en el desierto, eso fue lo que les aconteció. Murieron en el desierto. Ellos dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Dios no se los concedió. Ojalá en este desierto, dice, ojalá muriéramos. Si ellos iban a despreciar, hermanos, la tierra que Dios les había dado, y ellos iban a desear más el desierto, allí fue donde a ellos les tocó el desierto. En ocasiones te cansas,
Probablemente te quejas de tu esposa. Probablemente te quejas de tus hijos. Te quejas de tu casa, de tu familia, del trabajo, de la escuela, del hermano. Pero recuerda que un día te pueden quitar esas personas o cosas y entonces estaremos arrepintiéndonos. La queja nos quita la bendición de Dios. La queja, no vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. No escuchamos, mire, vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. No encontramos ninguna queja de parte de esas iglesias a pesar de todo lo que estaban sucediendo. Dice la Biblia, versículo 1, 2 Corintios 8:1, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación no la estaban pasando bien. No estaba, hermanos, ellos no tenían abundancia. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los que sí podrían quejarse eran las iglesias de Macedonia. Pero no se quejaron, sino más bien, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermana? Las iglesias de Macedonia, aún por lo que estaban sucediendo, lo que estaban pasando, ellos aprendieron a abundar en generosidad. ¿Cómo está, hermano, hermana, hoy en día tu corazón? ¿Hay queja? ¿Ya se está notando ya la queja? Tengamos cuidado, hermanos, porque por la queja podemos perder la bendición de Dios. Estos hombres no pudieron, hermanos, discernir las grandes cosas que Dios quería darles. Vieron la tierra, pero vieron los problemas. Vieron a aquellos hombres gigantes de Anac y se quejaron y tuvieron temor. No solamente la queja nos hace perder la bendición de Dios. En segundo lugar, también lo que nos hace perder la bendición de Dios es la rebeldía. La rebeldía. Miren lo que dicen estos dos hombres. Lo que dice Caleb en Números 14, versículo 9. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Por tanto, no te rebeles contra Dios. Pueblo de Israel, no se rebelen contra Dios. La rebeldía es un comportamiento humano que se caracteriza por la resistencia a la autoridad o a un mandamiento que viene de parte de alguien que está por encima de nosotros. La desobediencia de una orden o el incumplimiento de una orden es rebeldía. Y el pueblo, y Dios manda al pueblo, reconozcan la tierra, ellos van y realmente es así como ellos dicen. Y miren que dice en el capítulo 13, versículo 30, contesta Caleb, después de que se da un informe, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, versículo 32, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y entonces Caleb dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Dios les prometió la tierra que fluye leche y miel. Dios les ordenó que fueran y reconocieran la tierra, y efectivamente la tierra era como Dios la había descrito.
Ellos traían la evidencia de lo que producía aquella tierra al momento de entrar a conquistarla. No quisieron obedecer la voz del Señor. Él les dijo, sí se puede. Ellos dijeron, no, no lo vamos a hacer. Dios, no lo vamos a hacer. Mira nada más, son gigantes. No podemos. Y se levanta Caleb y dice, sí podremos, porque más podremos nosotros que ellos. Estos hombres se rebelaron contra Dios. Y Caleb lo describe bien, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Cuando hay rebeldía en nuestro corazón y no queremos someternos a los mandatos de nuestro Dios y queremos hacer, hermano, nuestra voluntad, y no queremos atender a lo que Dios nos dice en su palabra, que hagamos, que compartamos, que demos, que hagamos tantas cosas, y cuando nos resistimos, nos estamos rebelando contra el Señor. Y es entonces cuando perdemos la bendición. Y es entonces cuando ya no vemos la gracia y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Porque nos estamos rebelando contra aquel que está por encima de nosotros. Y Él nos ha dado una orden. Y el pueblo de Israel se rebeló. Fue rebelde. No quiso. Primera cosa que nos quita la bendición de Dios, hermanos, la queja. ¿Te quejas de tu casa, de la comida? ¿Te quejas de tal vez de todo lo que hay a tu alrededor? Recuerda que estás a punto de perder la bendición de Dios. ¿No quieres someterte a los mandamientos de nuestro Dios? Pues estás a punto de perder la bendición de Dios. ¿Qué más, hermanos, nos hace perder la bendición de Dios? Vimos queja, vimos rebeldía. En tercer lugar, incredulidad. Incredulidad. La incredulidad es algo que no se cree que existe. El pueblo vio y aún así no creyeron. Había una incredulidad arraigada en sus corazones. Hebreos capítulo 4, hermano, por favor. Hebreos capítulo 4. Dice la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 4. Perdón, capítulo 3, hermanos. Capítulo 3, versículo 19. Del versículo 7 nos va a comenzar a hablar de lo que le sucedió al pueblo por la cual no entraron a la tierra prometida. Pero miren qué dice el versículo 19. 3:19 de Hebreos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No poseyeron, no tuvieron aquella bendición que Dios les quería dar, que Dios les había prometido, porque fueron incrédulos. No le creyeron a Dios, no le creyeron a los que fueron a reconocer la tierra. Y más también aquellos dos que dijeron, no podemos, aquí está esto, pero no podemos. Vieron la tierra prometida, vieron los frutos de esa tierra, vieron las ciudades, vieron los terrenos y era como Dios les había dicho, pero no creyeron. A pesar de que vieron tantas señales de parte de Dios que había hecho para con ellos, su corazón se siguió endureciendo y fueron incrédulos, no creyeron. Eso mismo sucede en nuestras vidas. Tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios aún en estos tiempos de pandemia, hermano, Dios ha hecho milagros en las cuales nosotros hemos visto, por las cuales oramos y cómo hemos visto a personas levantarse y Dios sigue siendo, hermano, real y hemos visto tantas cosas, pero cuando algo sucede en nuestras vidas, comienza nuestra fe a menguar, a flaquear y comienza a haber incredulidad en nuestro corazón.
Hemos visto la protección de Dios. En verdad, hermanos, lo hemos visto. Gracias a Dios, la iglesia ha sido protegida por el Señor. Sí, ha habido familia de parte de la iglesia, pero la iglesia, gracias a Dios, los niños, los bebés, los hermanos mayores, Dios ha dado de su protección. Hemos visto, hermanos, su provisión día con día. Algunos probablemente han ya pues gastado sus ahorros, ya no, probablemente perdieron un trabajo, probablemente les quitaron un poco el sueldo, pero sabe que aún hemos visto la provisión de Dios. El Señor no nos ha dejado. ¿Y cuántas veces, aunque vemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos llegar a ser incrédulos como el pueblo de Israel? Él quiere obrar en nuestras vidas. Él quiere trabajar en nuestras vidas. No seamos incrédulos. Confiemos, hermano, que si Dios nos está permitiendo pasar por esto, es porque Dios tiene un plan. Y hay que confiar y descansar en nuestro Dios. No permitas que la incredulidad, hermano, te robe las bendiciones de Dios. No endurezcamos nuestro corazón tampoco. Dios proveerá lo que necesitamos. Creamos en Él. Confiemos en Él. La fe trae recompensa. Lo vemos en Caleb. Su fe, tanto Josué como Caleb, vemos la fe de esos hombres siendo recompensados. En Josué, vaya conmigo, por favor, hermano, Josué. Capítulo 14. Versículo 7 nos habla Caleb. Dice así, Josué 14:7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Si algo, hermanos, tenía Caleb, era fe. Y si algo Caleb iba a hacer, es que iba a ir a conquistar aquella tierra. Y dice, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido, versículo 8 conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como el día, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Un hombre, hermanos, bendecido por Dios sin lugar a dudas. ¿Pero por qué? Pero ¿por qué a la edad de 85 años aún seguía siendo fuerte? Dice, aún puedo seguir a la guerra, aún puedo seguir haciendo tantas cosas. Hermanos, Dios bendice a aquel hombre que tiene fe. Dios no bendice a aquel hombre que hay incredulidad en su corazón. No pierdas la bendición de Dios por la incredulidad. Cuarto lugar, no solamente la queja, no solamente la rebeldía, no solamente la incredulidad en cuarto lugar, pero también el desprecio. El desprecio. Es interesante que el pueblo llegó hasta esos niveles. Tuvieron en poco la tierra. Tuvieron en poco la tierra, hermanos. Dice capítulo 14, versículo 2 de Números. Dice allí, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ellos experimentaron lo que era vivir en Egipto. Ellos experimentaron lo que era vivir esclavo en Egipto, ser maltratado, estar trabajando sin poder disfrutar aquellas cosas que ellos recibían día tras día, ser maltratados por el faraón. Y aún así dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Si se pusiera a un nivel, ellos decían, la tierra de Egipto es mejor que la tierra que Dios nos está dando, o lo que Dios nos está prometiendo. Jamás será mejor lo que el mundo ofrece. Jamás será lo mejor lo que el mundo te va a ofrecer. Lo mejor es lo que Dios te promete. Lo mejor, hermano, es lo que Dios nos ofrece. Con Él está lo mejor, con Él está lo excelente. Y miren, era tanto el desprecio hacia esa tierra, el menosprecio de esa tierra que Dios les estaba dando. Versículo 4, y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Hermanos, el corazón de Dios se ha de ver dolido, hermanos, por estas palabras que el pueblo dijo. Toda una multitud estaba tan desanimada que dijeron, volvamos a Egipto. Porque esta tierra que Dios nos está prometiendo no es buena. Aunque veamos el fruto, aunque veamos que es fértil, aunque veamos que es buena, mejor volvamos a Egipto. Es preferible estar allá, es mejor vivir allá. Nunca, hermano, menosprecies las cosas de Dios. Nunca menosprecie las cosas que Dios te está dando. Nunca menosprecie las cosas que Dios ya te ha dado. Nunca menosprecies aquellas bendiciones, aquellas cosas que Dios te da. No menosprecies la iglesia. No menosprecies, hermano, a los hermanos o a las hermanas. No menosprecies a los niños. Eso es algo de Dios. Y a veces preferimos mejor el mundo. Y algunos dicen, es mejor estar allá en el mundo con mis amigos que estar en la iglesia. El día que tú menosprecies las cosas de Dios, es el día en que tú perderás la bendición de Dios. Dios los rescató con mano poderosa de Egipto, los ayudó y dividió el mar rojo para que pasaran, les abrió la roca para que bebieran, la columna de nube por el día para dar sombra, la columna de fuego para alumbrar y calentar por la noche. Les mandó codornices cuando lo pidieron, les daba comida a diario, no tenían que trabajar. Ahora les prometió una tierra que fluye leche y miel y ellos no quieren entrar. No es despreciar eso. Han preparado algo para nosotros y nosotros no lo queremos. Eso es despreciar. Y el pueblo de Israel despreció aquella tierra y perdieron la bendición de Dios. Solamente dos hombres amaron y desearon aquella tierra y Dios los bendijo grandemente. Capítulo 14, versículo 24 dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión.
Versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hermano, no desprecies las cosas de Dios. No lo desprecies. Versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Hermano, Dios es serio con sus cosas. Dios habla seriamente cuando nos dice que hay que creer, cuando dice que hay que agradecer, cuando dice que hay que tomar aquello, hermano, con un buen corazón. Hay consecuencias ante todo eso. Vimos la disciplina de Dios, vemos la disciplina de Dios, cómo Dios disciplinó a este pueblo. La disciplina de Dios es real. La disciplina de Dios es personal, es dolorosa, trae tristeza. Y al pueblo trajo tristeza, dolor. Cuidemos nuestro corazón de que no haya queja, de que no haya rebeldía, de que no haya incredulidad y que no haya desprecio. Cuando tomamos actitudes como estas, la presencia de Dios no está con nosotros. Miren con qué confianza Caleb dice, capítulo 14, versículo 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y dice, y con nosotros está Jehová. Con nosotros está Jehová. La presencia de Dios es algo tan especial que si tenemos la presencia de Dios, ¿qué más necesitamos, hermano? En alguna ocasión Moisés dijo en Éxodo capítulo 33, hermanos, Éxodo 33, versículo 13, dice así, Éxodo 33, 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Para Moisés era tan importante que Dios vaya con él. Y eso debe ser ese deseo en nuestras vidas. Que nosotros deseemos que la presencia de Dios vaya día con día, hermanos. ¿Tú quieres que la presencia de Dios esté en tu vida, en tu familia, en todo lo que hagas? Ten un corazón agradecido, un corazón obediente, un corazón que aprecia todo aquello que Dios da. Miren lo que dice el Salmo 16, Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11, y dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios hay bendición. El tener la presencia de Dios en nuestras vidas es lo mejor. Si nosotros no tenemos un corazón agradecido, un corazón obediente, y en lugar de eso hay queja, rebeldía, incredulidad y desprecio,
viviremos siempre en derrota. El pueblo subió, se obstinó. En el capítulo 14, versículo 39, dice la Biblia: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. El pueblo se enlutó mucho, le dolió. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Versículo 41, y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con nosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Cuando nosotros despreciamos, cuando nosotros no tenemos fe, cuando nosotros nos quejamos, nada nos saldrá bien. Le dice Moisés al pueblo: no suban, dice, esto tampoco les va a salir bien. Y vivieron una vida de derrota, perdiendo la bendición de Dios. La queja, la rebeldía, la incredulidad, el desprecio, te llevan a perder la bendición de Dios. Hermano, hermana, no pierdas la bendición de Dios. Examina hoy tu corazón, cómo está con el Señor. Hay gratitud en lugar de queja. Pon gratitud en lugar de queja. Pon obediencia en lugar de rebeldía. Pon fe en lugar de incredulidad. Y hermano, aprecia y valora aquello que Dios te da en lugar de despreciarlo. Porque entonces serás bendecido por el Señor. Yo sé que usted quiere la bendición de Dios, pero no la vamos a obtener si nos quejamos, si nos rebelamos, si somos incrédulos y si despreciamos lo que Dios ya nos ha dado. El pueblo quiso más Egipto que la tierra de Canaán, y ellos sufrieron las consecuencias. No hagas que tu familia, que tus hijos sufran las consecuencias de tus actitudes. Que tú puedas tener la bendición de Dios en tu vida. Vamos a orar. Señor, oramos para que nos perdones si ha habido en algún momento de nuestra vida, Señor, queja. Lo ha habido, Señor. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra incredulidad, perdona porque despreciamos aquellas cosas que tú nos das día con día. Hasta en lo más mínimo, Señor. Hasta en el alimento. Y de ahí puedan venir más cosas, Señor. Pero por nuestra actitud, en muchas ocasiones perdemos la bendición que tú quieres dar a nuestra familia, a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, que podamos ser hallados como Caleb, como Josué, hombres de fe, hombres que apreciaron, hombres que obedecieron, hombres que estuvieron agradecidos con lo que tú les dabas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que día a día tu presencia esté con nosotros. Que no oigamos las palabras: esto no te va a salir bien. Que no oigamos: no hagas esto porque Dios no está contigo, sino que donde quiera que vayamos, Dios, tu presencia vaya con nosotros. Agradecemos, Señor, por tantas bondades recibidas de tu parte. Ayúdanos, Dios, por favor, a valorar todo aquello que nos das, todo aquello que tenemos. Gracias por tu palabra.
En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.